Mi nombre es Jorge Marulanda, soy catedrático universitario de la Universidad José Cecilio del Valle en la Facultad de Arquitectura. Fíjense que como catedrático universitario siempre hemos tenido la preocupación, resulta que en las clases a veces notamos que cuando tenemos actividades muy prácticas o de mucha actividad, hay alumnos que parece que les cuesta un poquito más aprender cuando la actividad es demasiado práctica, cuando es muy experimental y como que se aburren. Igualmente pasa cuando, por ejemplo, la actividad es muy teórica, es lectura o es un análisis. Hay otros alumnos que también. Entonces es preocupante. Nosotros nos preocupa cómo hacer para que todos los alumnos aprendan de la misma manera. Entonces, nos hemos dado cuenta y el objetivo principal de esta intervención es que hablemos un poco sobre ese aprendizaje basado en la experiencia, que fue escrito, dado por un teórico de la educación, por David Cole, entre otros teóricos, pero este lo trabaja David Cole, quien dice que hay que trabajar con esa información que nos dan, hay que trabajarla de alguna manera. Entonces, recordemos que, según nos dice David Cole, hay diferentes personas, nosotros tenemos diferentes alumnos en un aula de clase, hay diferentes tipos de alumnos y cada uno tiene varios estilos o uno, dos, tres estilos de aprendizaje, diferentes formas de aprender, que a veces no coincide con nuestra forma de enseñar. Entonces debemos de aprender un poco sobre esto que nos dice David Cole, el aprendizaje basado en la experiencia. ¿Qué es aprendizaje? Pues es adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, también tiene que ver nuevas conductas, eh, nuevos valores, y todo esto se logra a través de qué? De la observación, del análisis, de la experiencia sobre todo. A usted le pueden decir, explicarle cómo manejar una bicicleta, pero si usted no tiene la experiencia de montarse en la bicicleta, de pedalear, de caerse, volverse a levantar, entonces no aprende a montar bicicleta, a manejar bicicleta. Entonces a través de eso se dice que mucha gente, muchísimos, aprendemos de nuestra propia vivencia, de nuestra propia experiencia, del hacer, de nosotros, aparte de la teoría, el hacer también nos enseña. ¿De qué manera? Pues explorando, actuando, observando, eh, también estudiando, leyendo. Hay varias formas entonces de aprender. El aprendizaje entonces tiene también etapas o procesos, tiene algunas formas de aprender, como les decía hace un rato, no todos aprendemos de la misma manera, hay varias formas de aprendizaje y también hay estilos de aprendizaje. Hay procesos, hay modos, hay estilos de aprendizaje. David Kolb, entonces él hace un estudio, un análisis y él llega a definir como una especie de pasos, de secuencias para el aprendizaje. ¿Por qué se llama aprendizaje basado en la experiencia? Porque él dice que primero tenemos una experiencia, eh, luego nosotros reflexionamos sobre esa experiencia, la analizamos, después la conceptualizamos, o sea, ya definimos qué fue lo que aprendimos de esa experiencia, la conceptualizamos y después la aplicamos otra vez. Aplicamos lo que aprendimos a través de ese ciclo.
¿Cómo se puede lograr esto? A través de la experimentación, aplicándolo en algo práctico, a través de la experiencia, haciendo algo, haciéndolo, a través de la observación, cuando usted observa algún fenómeno, alguna cosa, usted, por ejemplo, hablando de lo de la bicicleta, usted observa cómo el que le está enseñando a montar, cómo lo hace, cómo pedalea, cómo lleva el timón, etcétera. A través de la observación, usted también aprende. Y también a través del análisis, de la reflexión, también tiene mucho que ver. Hay varios estilos de aprendizaje, dijimos que no todos aprenden de la misma manera. Entonces, los estilos son de manera individual, es como cada quien aprende. David Cobb los divide en varios alumnos, varias maneras. Se dice que se puede aprender a través de una experiencia práctica concreta, o sea, una cuestión concreta, algo práctico, o de una experiencia teórica, de lo práctico o lo teórico. Por eso les decía que como catedráticos nos preocupaba cuando hacíamos actividades muy prácticas, que habían alumnos que no, el proceso de aprendizaje o les aburría o era diferente. Y también cuando hacíamos actividades muy teóricas, habían otros alumnos que también se les dificultaba un poco el aprendizaje. Entonces hay esas dos, a través de la experiencia concreta o a través de la experiencia teórica. Ahí entonces tenemos en la experiencia concreta, tenemos a los alumnos activos, que son los que quieren experimentar, los que quieren hacer, los que les parece mejor la parte práctica. Y está el alumno teórico, que es el que prefiere analizar, reflexionar, ver la parte teórica. El otro también ve la parte teórica, pero quiere aplicar la parte teórica de una manera como inmediata. Este no, este es como más reflexivo, más teórico, etc. Entonces, tenemos esos dos tipos de actividades o de alumnos. ¿Cómo se adquiere entonces el conocimiento? A través de la reflexión o la experimentación. En el momento en que reflexionamos sobre la información que se nos da, que estamos analizándola, son los alumnos reflexivos. Son muy teóricos, son muy reflexivos. Y tenemos también al que le gusta experimentar, al que quiere agarrar esa teoría y volverla práctica de una manera inmediata, prácticamente, casi que inmediata, sería el alumno pragmático. Entonces, tenemos esos cuatro tipos de alumnos: el activo, el teórico, el reflexivo y el pragmático. Entonces, David Gold nos dijo que hay un ciclo. A través de la experiencia concreta, o sea, el sentir, pasamos a una observación reflexiva. Luego, cuando ya tenemos la experiencia, hemos sentido lo que aprendimos, lo que nos han mostrado, y reflexionamos sobre eso, sobre esa experiencia, sobre ese sentir. Entonces, al reflexionar, pasamos entonces a conceptualizar. Una vez hemos tenido la experiencia, hemos reflexionado, conceptualizamos, ahora sí, ya tenemos claro ese aprendizaje y lo podemos aplicar en una experiencia práctica. También nos dice David Cole entonces que el aprendizaje óptimo se debe trabajar en esas 4 etapas. Primero, actuar, vivir, ver la experiencia, sentirla. Eso lo haría un alumno activo. Él es el que actúa, él es el que experimenta, él es el que quiere hacer eso. Una vez hemos actuado, pasamos a una segunda etapa en la que reflexionamos. Eso lo haría el alumno o el tipo de alumno reflexivo. No, lo harían todos, pero se caracteriza más el alumno reflexivo en esa etapa de reflexión. Luego, teorizamos.
alumno teórico, el que le gusta más la parte teórica, definir conceptos, después de haber analizado, reflexionado, entonces hace los conceptos. Primero actuar, segundo reflexionar, tercero teorizar, alumno teórico, y por último experimentar, aplicar ese aprendizaje, aplicarlo. Estamos hablando del alumno pragmático. Ok, entonces esos serían 4 pasos en 4 fases en la que el aprendizaje se puede lograr. Esas 4 etapas. ¿Qué nos dice este teórico de la educación, David Cole? Entonces, nosotros como catedráticos, como facilitadores del aprendizaje, porque el aprendizaje prácticamente esa actividad en un 80-90% es más por parte del alumno, por parte suya. Pero como catedráticos, ¿cómo podríamos hacer para aplicar, darle una aplicación práctica a este ciclo que nos propone este teórico del aprendizaje, David Cole? Acuérdense que David Cole nos habla de esas 4 fases. Entonces, primero, necesitamos despertar la atención del alumno. ¿Cómo trabajar? Y en este momento, pues, me dirijo a usted, facilitador del aprendizaje, para ver cómo podemos incluir esto dentro de nuestras asignaturas, dentro de nuestras clases. Primero, despertar la atención de los alumnos a través de la experiencia, la experimentación, a través de algún tipo de actividad, algún tipo de dinámica, de acuerdo al tema que nosotros queremos tratar, cómo despertar el interés del alumno a través de cualquier estrategia, de cualquier forma. Eso es en cuanto a la experiencia, la experimentación. Luego, una vez tengamos esa actividad, una dinámica, un juego, no sé, un concurso, no sé, cualquier manera de despertar el interés, siempre alrededor del tema que queremos tratar. Después empezamos la etapa de la reflexión, mediante preguntas, un pequeño quiz o discusiones, un foro de discusión, un debate, diálogos, podemos hacer diálogos, reflexionando sobre esa actividad, sobre esa experiencia vivida, hacemos la segunda etapa que es reflexionar. Una vez hemos reflexionado a través de diálogos, lecturas, debates, preguntas, foros, etcétera, pasamos a la etapa de la conceptualización. O sea, una vez hemos reflexionado, conceptualicemos eso. Eso nos demuestra que el alumno comprendió mejor esa experiencia y esa reflexión que le hizo, entonces ya la comprendió. ¿Cómo podemos conceptualizarlo? No sé, tal vez a través de un pequeño quiz o que el alumno haga un pequeño ensayo, un párrafo, 2 párrafos, donde él conceptualice lo que aprendió o lo que entendió de esa experiencia vivida. Entonces esa es la tercera etapa, la conceptualización. Luego viene la etapa de la experimentación, experimentar, la aplicación práctica de eso que el alumno reflexionó, experimentó, reflexionó y conceptualizó, perdón. Viene esa etapa, ¿cómo la podemos hacer? ¿Cómo sería la aplicación práctica? Bueno, si no la podemos hacer en el momento, experimentar prácticamente, entonces que el alumno reflexione o nos diga cómo podría aplicar eso en su vida, en su trabajo, en su casa, en su comunidad. ¿Cómo sería una aplicación práctica de ese aprendizaje que acaba de obtener? O cómo la podría aplicar ya en el momento en que esté trabajando en su profesión. Ahí entonces nosotros como catedráticos estaríamos logrando ese ciclo que nos propone David Cole de la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la experimentación o la aplicación práctica de esa experiencia. ¿Cómo lo podríamos hacer como catedráticos? Para que todos nuestros alumnos
tenemos 30, 40 alumnos y sabemos que todos tienen un método, una técnica diferente de aprendizaje, un estilo diferente de aprendizaje, pragmático, teórico, activo, reflexivo, etcétera. Tenemos de todo ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr ese objetivo de aprendizaje que nosotros queremos? Primero, y hablando de eso, objetivo de aprendizaje, definimos cuál es ese desempeño o ese objetivo de aprendizaje que queremos lograr en ese momento o en esa clase o en esa asignatura. ¿Qué desempeño queremos lograr con eso? ¿Cuál es el desempeño? Ok. Una vez hemos definido ese objetivo de aprendizaje o ese desempeño, visualizamos al educando o a nuestro alumno, lo visualizamos ya con ese desempeño, ya con esa actitud, con esa aptitud y actitud, con esa capacidad, logrando el desempeño. Ya una vez lo hemos visualizado, entonces ahí nos hacemos la pregunta: ¿qué necesita ese alumno para lograr ese objetivo de aprendizaje? ¿Qué necesita? ¿Qué conocimientos necesita? ¿Qué actitudes necesita? ¿Qué destrezas necesita? ¿Qué materiales necesita para poder lograr de la mejor manera, de la manera más óptima, ese objetivo de aprendizaje o desempeño que nos hemos propuesto? Una vez sabemos qué es lo que el alumno necesita, qué es lo que nuestro educando necesita, entonces pensamos en una estrategia, en cómo vamos a hacer para que el alumno adquiera esa habilidad o cómo cumplimos ese objetivo de aprendizaje. ¿A través de qué estrategia? ¿Qué manera qué experimentación o qué reflexión o qué parte teórica podemos hacer cumpliendo esos 4 pasos del ciclo de aprendizaje para lograr ese objetivo de aprendizaje? Para finalizar, y me permito verlo en mis apuntes, quiero cerrar con esto. Por eso, como facilitadores del aprendizaje, para que nuestros alumnos tengan un aprendizaje óptimo, recordemos entonces estas 4 fases del diseño en el contenido de nuestra asignatura. Recordemos entonces cómo lograr esas fases de experimentación, de reflexión, de conceptualización y de aplicación de lo aprendido en nuestra asignatura, con actividades que puedan recorrer esas 4 fases. Con esto vamos a facilitar el aprendizaje de todos nuestros alumnos, cualquiera que sea su estilo de aprendizaje. Muchas gracias.